Buenos días a todos. ¿Logran escucharme y ver lo que tengo proyectado en pantalla? Buenos días, sí, se le escucha y se logra observar. Muy bien, muchas gracias. Son el 25 de mayo, estamos en semana número 14 y esta semana toca hablar un poco acerca de computación en la nube. La semana anterior estuvimos trabajando un poco con el despliegue de aplicaciones utilizando contenedores Docker. Perdón que yo tuve la experiencia de cómo crear contenedores para una aplicación full stack, donde teníamos, por un lado teníamos el frontend, por otro lado teníamos el backend, donde por otro lado teníamos el MySQL. Después, a través del Docker Compose, logramos ejecutar todos los contenedores y que se comunicaran entre sí. A la misma vez, pues, logramos trabajar el tema de persistencia de datos, que nos permitía pues, que los cambios que se ejecutaban en la máquina física también se vieran reflejados en el contenedor. Para estas últimas semanas, toca hablar de computación en la nube, un tema muy importante que como desarrolladores se tiene que conocer. También recordar que esta semana iniciamos las exposiciones, grupo 1 y grupo 2, ¿verdad? En el caso del grupo que tiene la jornada de 7 a 12, en el horario de 7 a 8:40 el grupo 1 y de 9 a 10:40 el grupo 2. El otro grupo, que sería el 21A, en el lapso de las 11 a las 12:30 tiene que exponer el grupo 1 y en el lapso de las 1 a 2:30 tiene que exponer el grupo 2. ¿Verdad? Eso es lo que está para esta semana. Recuerde que información material acerca de esas exposiciones también la puede encontrar en mi canal de YouTube. Por si todavía usted no ha encontrado algún video donde le expliquen cómo hacer este despliegue de aplicaciones que lo que sea. Entonces, entrando el tema de la nube, ¿verdad? Vamos a definir correctamente lo que es computación en la nube. Vamos a identificar la diferencia entre los tipos de servicios en la nube que existen, lo que es el IaaS, el PaaS y el SaaS, conocer las ventajas y riesgos y ilustrar casos de uso reales. El término nube en la actualidad, ¿verdad?, ha cobrado más vida que hace muchos años atrás, ¿verdad? No se hablaba como tal del término en la nube. Ahora, la mayoría de aplicaciones, la mayoría de cosas, todo se basa en la nube. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de la nube, estamos hablando de esos servidores, de esos computadores a los que se accede a través de Internet. El software y base de datos que ejecutan estos servidores. Entonces, cuando hablamos de la nube, estamos haciendo referencia a una máquina, ¿verdad? Que está ahí, que tiene software, bases de datos que se están ejecutando 24/7, ¿verdad? Porque es un servidor que tiene que estar funcionando las 24 horas y los 7 días de la semana. Estos servidores de la nube están distribuidos a nivel mundial, ¿verdad? Hay compañías grandes que proporcionan estos servicios, por ejemplo, Amazon Web Service, el Google Flow, el PPH, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son compañías que ofrecen servicios de la nube, ¿verdad? Y a nivel mundial pues tienen distribuidos varios servidores para que los usuarios puedan hacer uso de ellos. Con el término de computación en la nube, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a que los servicios que nosotros ofrecemos estén disponibles en Internet para que sea de fácil acceso hacia toda la población o hacia todos los usuarios de nuestro negocio. Generalmente, si es una pequeña empresa, posiblemente no tenga una infraestructura grande como tal en la nube, pero posiblemente sí tenga una infraestructura, no posiblemente como la de Facebook,
pero sí ha de tener una pequeña infraestructura en la nube, ¿verdad? Tal vez con los requisitos mínimos por la cantidad de usuarios que se conectan, pero al final de cuentas, ¿verdad? La micro empresa, la gran empresa, mantiene una infraestructura en la nube, ¿verdad? Y esto lo que le hace es permitirles pues, llegar a usuarios a nivel mundial. La computación en la nube ha venido prácticamente a sustituir el rol tradicional que manejaba un servidor, en el cual cada empresa lo que hacía era comprar un servidor. A ese servidor, ¿verdad? Había que instalarle todas las aplicaciones de DNS, DHCP, etcétera, etcétera. Aparte de eso, necesitaba dentro de la empresa tener un cuarto de servidores sumamente equipados con baterías de respaldo porque se va la energía, con aire acondicionado porque como la computadora está encendida 24/7 necesita que esté en un ambiente fresco, con alarma antiincendios, ¿verdad? Con un servidor de respaldo, ¿verdad? Porque si se arruinaba el servidor principal, estaba el servidor de respaldo. Eso era lo que tradicionalmente se manejaba en una empresa. Entonces los costos pues, eran muy altos, ¿verdad? Los costos eran muy altos. Entonces la computación en la nube vino a sustituir ese rol, porque hoy las empresas ya no necesitan preocuparse por qué servidor comprar, actualizaciones del servidor, que si hay aire acondicionado en el cuarto del servidor, que si hay alarma contra incendios, que si hay una batería de respaldo por si se va la corriente eléctrica. O sea, ya la empresa no tiene que preocuparse de eso. ¿Por qué? Porque la compañía, la que le está comprando los servicios en la nube, ya tiene un centro de datos, ¿verdad? Con todas esas características. Y uno alquila pues, prácticamente un servicio en la nube. ¿Qué características posee los servicios en la nube? Una característica es pago por uso. Usted pues, prácticamente paga, lo que usted paga, pues varía en función a lo que está consumiendo. El acceso desde la red, ¿verdad? Como todos los recursos están alojados en la red, estos se pueden acceder desde cualquier lugar, a través de la dirección IP, a través del dominio, etcétera, etcétera. Los recursos compartidos, los recursos a la carta de escalabilidad, esto es un tema muy importante que ofrecen los servicios en la nube. Porque, por ejemplo, si nosotros no fuéramos al método tradicional, imagínense el IRTA, ¿verdad? Empezó con la regional Santa Fe, por así mencionar. No es que así sea, solo es algo que le voy a plantear, pero no fue así. Imagínense una empresa que inicia con un negocio. Esta empresa pues dice, bueno, yo ahorita pues solo voy a trabajar con eh, ciertas edades de usuarios, ¿verdad? Solo voy a hacer entregas en San Salvador. Entonces mi población que puede entrar a requerir mis servicios a la aplicación posiblemente vaya a ser 1,000 usuarios mensuales. Entonces, el dueño de la empresa pues compra una computadora que haga la función de servidor y que soporte la conexión de 1,000 usuarios. ¿Qué pasa? Con el tiempo, a esta empresa le va bien y necesita crear una sucursal en Santa Ana. De repente también necesita crear una sucursal en San Miguel porque necesita expandir su servicio. Y de repente, ¿verdad? De Santa Ana nos pasamos a Guatemala. Ya tenemos 4 sucursales. Pero el servidor que tengo solo da abasto hasta 1,500 usuarios para hacer distribuciones en San Salvador, de mis productos. Pero hoy yo tengo en Guatemala, ya tengo en Santa Ana, ya tengo en San Miguel,
O sea, ya no voy a tener 1000 usuarios que se van a conectar al servidor. Ya voy a tener 5000 usuarios. Entonces, en ese caso, ¿qué toca? En ese caso toca, pues, comprar más memoria RAM, actualizar el servidor, hacer otro gasto en el servidor para que soporte esos usuarios. Con los servicios en la nube, eso no pasa, ¿verdad? Porque automáticamente podemos hacer que el servidor se ajuste a la cantidad de usuarios. Lógicamente, si el servidor está configurado para 1000 usuarios y de repente crece a 1500, él se ajusta a esa cantidad de usuarios y se nos va a incrementar un poquito en la factura, ¿verdad? El cobro por ese incremento de usuarios, ¿verdad? Pero en ese sentido, el ajuste es automático y eso llega a pasar. No tengo que andarme preocupando que por andar comprando más memoria RAM o por cambiar el servidor, o etcétera, etcétera. Porque es un ajuste que en la nube se hace de manera automática. Y servicios supervisados, ¿verdad? Porque el control y la optimización de los recursos se automatizan por el proveedor de los servicios. Usted, ¿verdad? Dueño de la empresa, contrata el servicio entre el Cloud, Amazon Web Service, pues usted sube su aplicación y le da mantenimiento a su aplicación. Pero la infraestructura de la nube como tal, usted no se preocupa, ¿verdad? Porque quien se preocupa por la infraestructura como tal de la nube es la empresa la que hay contratar. En este caso puede ser Google Cloud o puede ser Amazon Web Service. ¿Qué ventajas tenemos, verdad, al contratar servicios en la nube? El ahorro de costos, como ya lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? El tener un servidor local, pues se eleva bastante los costos porque hay que tener un cuartito pequeño, especial para el servidor. Debe tener una batería de respaldo, debe tener aire acondicionado, alarma contra incendios, etcétera, etcétera. En cambio, si contratamos los servicios en la nube, ellos tienen todo eso, ¿verdad? Y nosotros únicamente pagamos por los recursos que estamos consumiendo. Optimización de recursos, porque nosotros podemos elegir un plan donde pagamos únicamente por lo que usamos. Simple y sencillo. Pagamos por lo que usamos. Recuperación ante desastres. Dice que la información y las datos están almacenadas en la nube y en distintas ubicaciones. Si se da un incidente grave, la información siempre estará disponible. Las empresas o el cloud Amazon Service, como le digo, no tienen un solo servidor, sino que tienen varios servidores repartidos a nivel mundial. Y estos servidores están haciendo réplicas hacia los otros servidores, o sea, están haciendo backup. ¿Por qué? Porque el servidor principal llega a fallar, pues tenemos el servidor de respaldo. Entonces, eso quiere decir que su negocio, su empresa, siempre va a estar en Internet, funcionando 24/7. ¿Por qué? Porque si está el servidor principal, pues ahí tenemos un servidor de respaldo. Tecnología utilizada y segura. Bueno, esto pues prácticamente los encargados, ¿verdad? De la gestión, pues prácticamente tienen lo más actualizado, ¿verdad? Más que todo en cuestiones de seguridad, porque hoy con esto de los hackeos y cuestiones por el estilo, pues, es donde tienen que preocuparse un poquito más por tener las actualizaciones para evitar, ¿verdad? Esos backdoors que existen a veces en las aplicaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Pérdida de control. En este caso, pues usted únicamente tiene acceso al panel de administración, a crear la máquina virtual y a subir únicamente los archivos. Pero más de eso, usted no tiene acceso a configurar la misma. Entonces usted se ve un poco limitado a cuestiones que puede llegar a hacer, ¿verdad? Confidencialidad y seguridad de datos, ¿verdad? Como lo menciona ahí. Toda la información está almacenada en ese servidor. Y si ese servidor alguna vez es hackeado, ahí se fue toda la información. Pero no sé si he escuchado hace poco, en estos días ha estado la noticia de que no sé cuántos miles o millones de repositorios de GitHub fueron vulnerados.
porque hubo un empleado de Pizza, ¿verdad? Que instaló, Visual Studio Code, creo, un plugin, y ese plugin pues venía contaminado, ¿verdad? Con un bug, ¿verdad? Y los hackers pudieron acceder como tal al servidor. Entonces, lastimosamente, como los servicios están en el servidor, y nosotros pues, todos los datos están en el servidor, no hay garantía de que si se hackea, de que nuestra información no vaya a ser expuesta. Eso puede pasar. La disponibilidad de servicios, eh, aunque como le digo, tiene réplicas, ¿verdad? Hay servidores de respaldo, ya, pero no está exento a que exista un problema. Bueno, por ejemplo, en Europa, no sé si usted vio noticias, pero el año pasado hubo un apagón como por más de 24 horas en Europa, en varias ciudades de Europa. Eso afectó enormemente a las empresas que tenían, ¿verdad?, sus servicios en esas áreas, ¿verdad? Entonces, ante desastres, pues eso no se puede controlar, ¿verdad? Imagínate que una inundación o algo por el estilo, terremotos, algo por el estilo, o sea, son cosas que posiblemente puedan suceder y puedan dañar la infraestructura donde están alojados los servidores, y eso puede ocasionar problemas. Es de la cosa de Internet. Lógicamente, si nosotros publicamos algo en la nube, es porque va a estar accesible en Internet. Todos los usuarios que requieran entrar necesitan Internet, ¿verdad? No hay otra manera de que nuestros usuarios puedan acceder. Todos necesitan tener Internet. Entonces, ya que conocemos un poco de las ventajas y desventajas, pensamos un poco acerca de la computación en la nube según su privacidad. O sea, los modelos de despliegue que existen. Por un lado tenemos la nube pública, donde dice que el proveedor ofrece el mismo servicio a muchos clientes desde el mismo centro de datos. Como quien dice, imagínese un mesón, ¿no? En un mesón, lo que hace el dueño es alquilar cuartos a diferentes familias. Entonces, esto se satura, ¿verdad? Hay conflictos porque hay una sola entrada para todos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Que a veces el proveedor de la nube pública lo que hace es compartir, ¿verdad?, almacenamiento con varios usuarios. Eso, ¿en qué se traduce? En que si son tres empresas y las tres empresas tienen 5.000 usuarios, y da la casualidad que en alguna hora determinada los 5.000 usuarios se conectan de cada empresa, habrían 15.000, y el servidor no da abasto para 15.000, entonces el servidor va a tronar. Entonces eso es un gran problema cuando uno incurre a trabajar con una nube pública. La nube privada, ¿verdad? Prácticamente usted contrata un servicio solo para usted, ¿no? El contrato un pedacito de la nube solo para usted. Lógicamente, este servicio es un poquito más caro, ¿verdad? Porque usted está contratando algo solo para usted. Es como que usted vaya a alquilar una casa solo para usted. Ahí no va a tener a nadie más, a diferencia del mesón. ¿Verdad? Que en el mesón, pues, si hay 20 cuartitos, son 20 familias. Pero cada familia está alquilando. Usted y el patio es común para todos, el baño es común para todos, los servicios sanitarios son comunes para todos, la entrada es para todos. Entonces ahí se ve un gran problema. Pero si usted va y alquila una casa solo para usted, un baño solo para usted, la entrada, la sala, la cocina solo para usted, no va a compartir nada. Entonces así es la nube privada, ¿verdad? Usted contrata algo únicamente para usted. La nube híbrida, ¿verdad? Algo, bueno, este híbrido como que también es una palabra que últimamente está dando mucho de qué hablar, porque ahora incluso con los carros lo estamos escuchando, ¿verdad? Que hay en los automóviles híbridos,
que funcionan con gasolina y también funcionan pues, con corriente. Entonces también existe una nube híbrida, ¿verdad? Entonces, de tal manera que esto combina los servicios de una nube pública y combina los servicios de una nube privada. Modelos de servicio en la nube, tenemos tres, ¿verdad? La infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. Entonces, posiblemente usted cuando vaya a buscar ofertas de trabajo en LinkedIn o en otra plataforma, posiblemente usted va a encontrar, ¿verdad? Que diga, que pueda trabajar con PAS. Entonces usted ya va a saber que le están diciendo que usted puede trabajar con plataformas como servicio. O le piden a uno que pueda trabajar con SaaS. Uno ya sabe que le están diciendo que uno puede trabajar con software como servicio, ¿verdad? Pero veamos entonces, ¿qué es el software como servicio? Dice que las aplicaciones de software como servicio se alojan en servidores en la nube y los usuarios pueden acceder a ellas a través de Internet. Y como lo dice ahí, esto es como alquilar una casa, el arrendador sigue siendo el propietario de la casa, pero el arrendatario tiene derecho a usarla como si fuera suya. Y ahí tenemos un ejemplo, el del correo electrónico. Gmail sigue, ¿verdad? Google sigue siendo el dueño de Gmail, pero nosotros pues tenemos ahí nuestro correo electrónico de gratis, no le pagamos nada, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de software como servicio. Posiblemente usted le pidan programar un SaaS, un software como servicio. Ahí tenemos el PaaS, que es la plataforma como servicio. Y en este caso, dice que los proveedores proporcionan todo lo necesario para crear una aplicación, incluyendo herramientas de desarrollo, infraestructura y sistemas operativos. Todo a través de Internet. Bueno, hoy se está dando esto también bastante, porque, por ejemplo, ya existe, bueno, usted sabe que para diseñar casas los arquitectos y todo eso ocupan AutoCAD. Pero en la actualidad ya hay herramientas en línea que yo puedo utilizar para hacer una casa y es similar a AutoCAD. Entonces, eso es una plataforma como servicio. ¿Por qué? Porque ellos tienen una infraestructura completa para que la aplicación, ¿verdad?, pueda funcionar y a partir de ella, pues, esta pueda crear nuevas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos Microsoft Azure, ahí tenemos Heroku, ¿verdad? Que son ejemplos de plataformas como servicio. Y por último tenemos la infraestructura como servicio, donde dice que una empresa alquila los servidores de almacenamiento que necesita de un proveedor de soluciones manuales. Luego utilizan esta infraestructura en la nube para desarrollar sus aplicaciones. Y el ejemplo como tal tenemos a Google Computer Engine, OpenStack, DigitalOcean, que estas son plataformas con infraestructura completa en las cuales usted puede entrar y comprar, ¿verdad?, almacenamiento, alquilar almacenamiento, para ir luego usted montar su infraestructura, ¿verdad?, crear su propia infraestructura como tal. Tenemos un par de ejemplos por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Spotify usa la nube de Google Cloud para almacenar la música y recomendar canciones. Netflix corre al 100% en Amazon Web Service, ¿verdad? Telemedicina, hospitales usan la nube para compartir radiografías en tiempo real. Aquí en El Salvador, pues, esto de la telemedicina se está actualizando, ¿verdad? Pero en otros países, pues eso ya, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, los resultados que no se les entregan a usted, sino que todo eso va directamente, ¿verdad?, su expediente clínico para que el doctor pueda descargar y después usted también puede tener una copia de todo eso. Entonces, ahorita todo eso se está actualizando, pero aquí está la situación. Si existe, por ejemplo, un caso práctico,
¿verdad? De cómo hacer una migración de existe de una pequeña empresa a la nube. Imagínense una pequeña farmacia, una ferretería, que en la actualidad pues, todo su inventario, todas las cosas las maneja en local, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el manejar todo en local posiblemente tenga problemas porque los usuarios no se pueden conectar o porque al conectarse pues, está muy lenta la aplicación. ¿Cuál es la solución? Primero, alquilar almacenamiento en Amazon S3 para poder subir ahí todas las imágenes, todo el catálogo. Contratar un servidor virtual, siempre en Amazon Web Service, pero esta vez utilizando un S2 con Linux con Apache, ¿verdad? Para poder levantar la aplicación. La base de datos es utilizar siempre PostgreSQL, podría ser siempre en Amazon Web Service a través de contratar un servicio de RDS. Y la escalabilidad es prácticamente configurar Amazon Web Service para que si de un momento a otro el servidor solo está preparado para 500 usuarios, pero en un determinado día él llega a 1000 usuarios, porque él pueda autoescalar, ¿no? Él pueda aumentar, ¿verdad? Su rendimiento para poder dar soporte a los 1000 usuarios que se conecten. Y eso es lo que pasaría en un caso real, ¿verdad? Que una pequeña empresa quisiera mover su servicio. Eso es lo que se le podría recomendar como tal. Entonces, para ir concluyendo, ¿verdad? La nube no solo es almacenamiento, sino que es un ecosistema completo para innovar. Hay que elegir el modelo correcto si necesitamos el control total o necesitamos actividad. O sea, escoger entre IaaS o entre PaaS. Y el futuro, pues, es la tendencia hacia el server. Utilizar el AWS, el Amazon Web Service Lambda o el Edge Computing, ya para procesar los datos cerca del estado. ¿Alguna pregunta relacionada al tema?